Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar del OnePlus Nord. Vamos a hacer un repaso de sus cámaras, de sus 6 sensores totales, a ver qué me parece, qué opino, qué me gusta, qué no. Vamos con el vídeo. Como siempre voy a empezar por el hardware y aquí al contar con 4 sensores traseros y 2 delanteros, lo cierto es que es muy importante. En la zona trasera tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con estabilizador de imagen óptico, tenemos también un gran angular de 8, tenemos un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y tenemos un sensor macro de 2 megapíxeles. Y en la parte delantera tenemos una cámara principal de 32 megapíxeles y un gran angular de 8 megapíxeles. Como veis, muchísimas cosas, mucha diferencia ya de base, ya se ve simplemente mirando las especificaciones entre las dos cámaras principales, tanto la en la zona delantera como la en la zona trasera respecto a las otras. Así que bueno, ya empezamos por un punto que a mí cada vez me gusta menos, tener un sensor principal que parece que puede estar bien y muchas otras cámaras que al final lo que creo que hacen un poco engordar ese número. Está bien decir, tengo 4 cámaras, 5, 6, 7, 8 cámaras, hemos llegado a ese punto y espero que poco a poco tanto usuarios como consumidores se den cuenta de que es absurdo pedir tanto número, cuando lo importante es tener un buen rendimiento, pero no me adelanto, sigo con el vídeo. Bueno, lo primero es que tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles que mediante pixel binning hace fotos a 12 megapíxeles. El pixel binning ya lo he comentado más o menos en algún otro vídeo, al final lo que hacemos es de 4 píxeles los unimos y conseguimos un píxel. Esto lo que ayuda es a utilizar este sensor de dos maneras. Por un lado, sacar fotografías de 48 megapíxeles por si necesitas una foto muy grande, y por otro lado, si no necesitas una foto tan grande, al unir esos 48 megapíxeles en 12 megapíxeles, lo que ganamos es bastante detalle y bastante nitidez. Esto sobre todo ayuda en las situaciones complicadas, en las fotos que son un poquito más justas. Esta combinación de megapíxeles ayuda a mejorar el rango dinámico, ayuda a mejorar la nitidez, ayuda a mejorar un poquito a lo mejor la limpieza en las sombras. Por lo general es una tendencia que están haciendo muchos fabricantes, que yo creo que está bien si se sabe procesar bien, y aquí tengo que decir que OnePlus en la mayor parte de situaciones lo hace bien. Tenemos un buen nivel de detalle, si lo comparas con otras cámaras de 12 megapíxeles estándar que no tienen pixel binning de dispositivos más caros. Hay que reconocer que en algunos casos aquí se ve un poquito más de detalle. Y en general estoy bastante contento. Tenemos también un buen rango dinámico, la altura de color está más o menos bien, tenemos unos colores que son más o menos aceptables. Sí que es cierto que aunque baja un poco la luz, aunque hagamos ese pixel binning, no conseguimos ganar mucho detalle, ahí ya tenemos un pequeño problema. Y en el modo de 48 megapíxeles lo que tenemos es un rango dinámico inferior, incluso el propio fabricante te avisa. Y en general lo que he visto es que tenemos un pequeño problema con el control de las altas luces. Cuando el HDR hace un trabajo muy agresivo, vemos cosas raras, y cuando el HDR no hace un trabajo muy agresivo porque es una luz puntual, ahí tenemos zonas donde a mí no me acaba de convencer quizás del todo el trabajo que hace con esas altas luces. Tengo que reconocer, por 400 euros es una de las mejores cámaras principales que he probado este año, por no decir la mejor seguramente, porque no he probado el Pixel 4a. Así que por ese lado muy contento con la cámara principal, tiene sus pequeños detalles como todas, pero en general el rendimiento bastante correcto. Aquello que había visto en las primeras inspecciones que hice hace unos meses, lo cierto es que tengo que reconocer que se ha convertido en realidad. En este apartado tengo mucho de lo que hablar. Para empezar, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles y aquí empezamos con los recortes. El gran angular de 8 megapíxeles no es malo cuando hacemos fotografías con mucha luz, pero cuando baja la luz lo cierto es que notamos mucho que estamos delante de un sensor y de una lente mucho peor que el sensor principal. Está claro que si tú vas de viaje y vas a algún sitio, un paisaje bien iluminado, sacas la cámara, haces el angular, la foto se va a ver bien, va a tener bastante color, va a tener un cierto detalle, va a ser perfecta para subir a redes sociales porque 8 megapíxeles son más que suficientes. Cuando baja un poquito la luz, sin llegar a ser una luz mala, simplemente un poquito menos de luz que esa gran luz, donde ya el dispositivo a lo mejor tiene que subir un poquito más el ISO, donde ya vamos a tener ahí ciertos detalles, lo cierto es que empezamos a ver un poco de ruido, algunos artefactos, un poco de grano, y ahí baja mucho el nivel. Donde se nota más es en las esquinas. Por lo general los angulares en las esquinas siempre tienen menos calidad. Incluso este objetivo con esta cámara, sin ser un gran angular, simplemente siendo un angular, aquí en las esquinas tiene menos nitidez que en esta zona central. Pasa un objetivo de 400 euros, como es este caso, no le va a pasar a uno de los 6 cámaras que tiene un teléfono móvil de 400 euros. Así que bueno, por ese lado que sepáis eso. Aún así, el angular, visto lo visto respecto a sus rivales en el mercado, creo que está bastante bien, el rango dinámico es correcto, tenemos los mismos problemas con las altas luces. Sí que es cierto que los grandes angulares es uno de los fallos más habituales que veo. Las altas luces se controlan muy mal, aquí tenemos un control correcto, sin ser ninguna maravilla. Lo cierto es que nos ayudará sobre todo a completar esas fotografías de viaje. Llegas a un sitio, una plaza, una catedral,
no me entra en el angular. Bueno, pues tengo el gran angular, es de día, no va a ser mucho problema, así que por ese lado bastante bien. El sensor de profundidad de 5 megapíxeles hace un buen trabajo, lo cierto es que bastante bien, incluso con elementos problemáticos habituales como mi pelo, sin ser excelente, lo cierto es que bueno, más o menos solventa la situación. Lo que sí que he notado es que el efecto de profundidad no es muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás lo que es esa parte de capas de degradado, ¿no? De si yo pongo la mano aquí, tiene que estar desenfocada, yo enfocado, esta mano tiene que estar más o menos desenfocada que esa, no lo nota. Si él nota el objeto que tiene que estar enfocado, todo lo demás está con la misma cantidad de desenfoque o más o menos parecido, y eso no debería ser así. Quizás en alguna situación se pueda notar más, si hay mucha diferencia entre los dos planos que están fuera de la zona que debería estar enfocada, pero yo no he notado esa sensación. Es cierto que quizás solo los dispositivos de gama más alta hacen bien este trabajo, entonces tampoco le vamos a exigir. A mí me ha gustado el recorte, incluso en las situaciones más complicadas. Aquí tener un sensor de 5 megapíxeles frente a uno de 2 creo que nos va a ayudar, porque hay muchos dispositivos que en estos precios montan un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, así que bastante bien. El sensor macro de 2 megapíxeles, como siempre lo digo, por mí los podían borrar, este no va a ser una excepción. Nos ayudará a lo mejor a hacer alguna foto muy concreta en una situación de mucha luz. En el momento en que baja un poco la luz, este sensor no funciona nada bien. Y en la zona delantera tenemos una cámara principal de 32 megapíxeles, bastante buena, lo cierto es que me gustan bastante las fotografías que hace, buen nivel de detalle, tenemos muchísimos megapíxeles, rango dinámico correcto y tenemos otro sensor, también en la zona delantera de 8 megapíxeles, gran angular. Bueno, ahí sí que ya perdemos bastante detalle, un rango dinámico bastante pobre. A ver, nos ayudará para hacer un selfie grupal en un momento muy concreto, pero bueno, es un buen añadido y ya está. Podremos grabar vídeo en 4K 30 fotogramas por segundo en la zona trasera y en la zona delantera 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Es algo que me ha sorprendido bastante cuando lo vi la primera vez en los ajustes. Lo anoté en plan, tienes que revisar esto a ver si es así. He buscado mucho en los ajustes y son las dos máximas resoluciones que encuentro. La calidad del vídeo está bastante bien, en general, bueno, creo que por este precio hace un buen trabajo. La cámara principal tiene estabilizador óptico, así que nos ayudará en alguna cosa, buen rango dinámico. El enfoque está bastante bien, tenemos un sensor grande, entonces tiene que ser bueno, sobre todo cuando estamos bastante cerca. He notado algún pequeño fallo, pero es algo muy habitual, pasa en prácticamente todos los dispositivos. En general me ha gustado bastante el color, sobre todo también lo que le he visto es bastante suave, ¿no? Siempre hago una prueba que es grabar una zona un poquito más oscura, una zona muy oscura, suelo hacerlo siempre dentro del mismo árbol, de hecho lo estaréis viendo ahora mismo, una zona donde hay mucha más luz. Y esa transición en algunos dispositivos pues ves que es muy rara, ves que les cuesta, que van a más, a menos. Aquí bastante fluida, bastante suave, en general bastante contento. Tenemos un modo súper estable que utilizaremos con el gran angular y ahí sí que la calidad baja un poquito, pero bueno, nos aporta ese extra. En este caso no es 4K, busca mucha nitidez artificial, tenemos muchísimo enfoque digital para ayudar a ese sensor, pero siempre es un extra y siempre está bien que tengamos esos añadidos. Así que por el apartado de vídeo para un dispositivo de 400 euros, bastante bien. Buen trabajo por ahora de OnePlus. Y ya hablando del procesado de imagen, una de las puntos claves, lo cierto es que he llevado una sorpresa. Desde que lo probé hace unos meses, ahora sí que he notado unos pequeños cambios, sobre todo en algunas situaciones complicadas de HDR. Antes el modo de 48 megapíxeles o la cámara secundaria, yo veía que faltaban cosas, ¿no? Y aquí creo que sí que tenemos un rendimiento un poquito mejor. Me ha sorprendido el cambio en el HDR del modo de 48 megapíxeles. Es un poco peor que el modo de 12 megapíxeles, pero no está mal. Seguimos teniendo pequeños problemas a la hora de leer la temperatura de color entre las dos cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, haces una foto en esta habitación aquí y la giras un poco, o hago una foto en vertical con una cámara y la giro y la hago la otra con la gran angular, hay bastante diferencia de temperatura de color de unas a otras, de tono. Creo que lo han corregido. Sí que es cierto que en su momento, cuando lo probé, lo noté muchísimo en alguna fotografía. Aquí ya no lo he visto tanto, pero sí que seguimos teniendo esas pequeñas diferencias. Lo que sí que he notado es que se busca muchísima nitidez artificial en la cámara angular. Hay mucho enfoque digital en prácticamente todas las fotos, hay muchísimo en el vídeo. Evidentemente OnePlus aquí era consciente de las limitaciones y ha buscado una solución que a mí personalmente no me gusta, sobre todo porque es algo que se podría hacer en el caso de necesitarlo después. Si no sabéis, os lo explico en un vídeo, me lo ponéis en la caja de comentarios, os digo cómo mejorar esa nitidez en vuestras fotografías a través de diferentes aplicaciones, pero si ya te lo da así, al final vas a tener una estética que en algunos casos no está muy bien. Lo he notado en vídeo y sobre todo con las caras también lo buscan mucho, ¿no? Potenciar ese enfoque, lo que es algo parecido a la claridad, algo parecido a la estructura en algunas aplicaciones. A mí personalmente ese look no me gusta. El modo noche es correcto, lo cierto es que ahí nos ayudará a controlar un poco ese problema que os comentaba antes de las luces. No es nada extraordinario, pero sí que es cierto que en el momento en el que baja un poco la luz con el gran angular es prácticamente obligatorio, y si hay así un atardecer, con la cámara principal también deberías ya tirar del modo noche. Si quieres más o menos luz en el modo noche lo puedes controlar y es algo que no he visto en todos los dispositivos, así que muy bien por parte de OnePlus, porque incluso en un atardecer puedes hacer el modo noche y bajarle la luminosidad para que no explote mucho las luces
y vas a tener una fotografía mejor que simplemente con el modo 12 megapíxeles, así que es un añadido, un pequeño extra que nos ayudará a salvar muchas fotografías. La verdad es que he probado poquitos dispositivos de OnePlus y la aplicación me ha sido cómoda prácticamente desde el primer momento. Tenemos todas las funciones abajo, quizás para mi gusto se podría haber dejado un apartado más y eliminar algunas como panorama, lapso de tiempo, alguna cosa así, pero bueno, mejor que estén abajo y que sean accesibles. También es cómodo cambiar entre lentes. Lo que me ha sorprendido es el tema de los ajustes. Una palabra ajustes allí arriba en la esquina superior derecha. No sé, me ha parecido raro teniendo en cuenta el buen trabajo que hace OnePlus con el software, ese pequeño detalle, ¿no? Que quizás ahí le faltaba un poco más, pero bueno, en general tampoco tenemos mucho problema. En este caso, hablando de la Gcam, he probado un par de modelos, son adaptaciones ya de otros modelos de OnePlus a este, porque coinciden algunas cámaras y en general, pues bueno, más o menos funcionan bien, sobre todo en algunas situaciones. Lo que es las fotografías más complicadas, ahí el procesado de Google saca un poquito de pecho. A lo mejor tenemos unos colores un poco mejores en general, un poquito mejor de rendimiento en bajas luces, pero tenemos un peor rendimiento en vídeo. Bueno, en este caso, si haces mucha más foto, a lo mejor abrir la Gcam ya de base te es mejor. Si haces un poquito de cada, tampoco hay grandes diferencias respecto a la aplicación nativa. Lo bueno es que tenemos todas las cámaras activas, podemos hacer también foto macro, así que bueno, un port bastante completo, sin ser nada definitivo. En otros terminales la diferencia es mucho más grande. Creo que aquí OnePlus ha hecho un buen trabajo y por eso no se nota tanto, así que sí que estaría bien instalarlo. Os dejo el enlace en la caja de descripción, espero acordarme cuando suba el vídeo. Así que como conclusiones, creo que lo que dije hace unos meses cuando hice las primeras impresiones era correcto. Estamos delante de uno de los mejores exponentes fotográficos por 400 euros. Espero poder probar en las próximas semanas el Pixel 4a, que sería un poco el rival a batir. En este caso, aquí tenemos mucha más versatilidad que el Pixel 4a, que tiene muchos menos sensores, y en general hay que decir que el rendimiento es bastante bueno. La cámara principal es muy buena, usable en cualquier situación. El gran angular nos ayudará en situaciones un poquito más fáciles, lo mismo que la cámara macro, a lo mejor para algún pequeño detalle. La cámara delantera, la principal, está bastante bien. También tenemos un extra del grupal, aunque no sea muy bueno, es un buen añadido. Tenemos un buen apartado de vídeo, tenemos un vídeo súper estable en el caso de necesitarlo en algún momento. Son muchísimos detalles que complementan una buena experiencia de una cámara principal. En este caso, no podemos decir que tenemos un apartado global de cámaras muy bueno, sí que podemos decir que tenemos una experiencia más que positiva. Tenemos una muy buena cámara principal y pequeños detalles donde nos pueden ayudar en pequeñas situaciones. A nivel personal sí que hubiera preferido que OnePlus hubiera tenido otra estrategia. A la vez 21 me ha salido la palabra estrategia después de otra, que no sé por qué tenía ese problema. Por el simple hecho de que tenemos 6 sensores, pero ¿no podríamos tener 3 sensores mejores? O sea, en vez de tener 6, tener 3 mejores. La cámara principal está bien, la podemos dejar como está. La cámara delantera también está bien, la de 32 megapíxeles. Elimíname la cámara de 8 megapíxeles delantera angular, elimíname el macro, elimíname el sensor de profundidad y ponme un gran angular un poco mejor. Aunque sea lo mínimo. Tengo claro que en el día a día el usuario va a encontrar mucho más útil esto que una cámara macro o que un sensor de profundidad, porque con las otras dos lentes seguramente también se puede hacer un buen modo de recorte. Si hay smartphones que los hacen con la cámara delantera y es única, si tú tienes 2 cámaras detrás para sacar esa profundidad, no sé si necesitas un sensor específico de profundidad. De hecho, es que hay fabricantes que lo hacen muy bien sin ese sensor. Entonces, me sorprende por eso, ¿no? Está claro que no es un tema de OnePlus, porque lo hemos visto en Samsung, lo hemos visto en Realme, lo hemos visto en Xiaomi, lo hemos visto en OnePlus, lo vemos en Vivo, lo vemos casi en LG, lo vemos en todos los fabricantes. Creo que esto va a ser que después de un par de generaciones los usuarios se den cuenta de que tener 4 cámaras no es mejor que tener 2 cámaras buenas y los fabricantes dirán, vale, ahora que vosotros os habéis dado cuenta, nosotros ponemos lo que es mejor y no lo que simplemente gusta por tener más número. Evidentemente esto es una tendencia del mercado, no es una crítica a OnePlus, es una crítica al mercado en general y quiero entender y esperar que muchos usuarios poco a poco se den cuenta. En general, la experiencia es buena, pero a lo mejor gastando lo mismo podríamos tener una experiencia mejor, sobre todo para el día a día, más allá de que a alguien le guste mucho tener una cámara macro o que otra persona haga muchas fotos grupales con la cámara delantera. Sería mucho mejor siempre tener un gran angular mejor, creo yo, por lo menos para el 90% de los usuarios, o el 80% o el 75%. Si es el 51% ya es mejor que lo que tienes ahora y creo que ese porcentaje sí que lo podríamos basar. Así que nada, este ha sido el repaso del OnePlus Nord. Muy buen apartado de cámaras, uno de los mejores por los 400 euros. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. A nivel personal, sí que hubiera preferido que OnePlus usara otra estrategia. Por cierto, he repetido esta frase 20 veces, me salió a la 21, se quedó sin batería la cámara y he tenido que volver a repetirla 10 veces para volver a decirla. Así que ya está, estrategia. Ya no sé qué estaba diciendo.